Ahí estamos. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, acá estamos con la Romy, Sí, logrando encontrarnos. qué grande, Ley. Bueno, introducimos nuevamente, contando que nos conocimos hace 10 años en Capital Federal, en la calle República Plurinacional de Bolivia, Ah, viviendo, viviendo ahí a 2 cuadras, eh, generando un poquito una mini comunidad y haciendo moviditas artísticas. Y, y bueno, y vos me contabas que ahí fue como un poco un quiebre, una sí, bisagra en tu vida, sí, en esa total. casa en la que vivías. Sí, total. Eh, Sí, ¿Querés sí, contar ahí un poco claro. de ese momento Ahí, clave? ahí es como que arrancaba la nueva vida, Ujú. pero bueno, estaba en un proceso de mucho vacío, de dejar muchas cosas atrás, de dejar una profesión, de dejar muchos mandatos, amores, eh, identificaciones, ¿no? Como, bueno, yo siempre fui así, yo soy así, la gente me conoce así, y bueno, Sí, ahí arrancaba como un momento de... que es un poco parecido a lo que está proponiendo esta época a nivel general, ¿no? Que es masiva. Pero cuando pienso en lo que está pasando ahora, me remonto un poco a esa época que, que fue muy dura, ¿no? Porque bueno, es como te estás despojando de la piel, ¿no? Como así, como sí, de mucha transformación, pero no me dejó ni dudarla porque enseguida aparecía lo nuevo. No me dejó caer mirá. en ningún pozo negro porque enseguida aparecía lo nuevo, estaba muy atenta a eso. Y en ¿Y ese cómo sentís que vacío, fue? Espera, un momento, ese momento clave, digamos, porque hubo algo que te llevó a hacer esa transformación, ese movimiento, no sé si una incomodidad o una sensación, no sé, qué pasaba ahí, viste, sí, el ese momento de momento basta, me clave. entrego. Había cosas, por ejemplo, que fue la repetición. Por ejemplo, un tipo de relaciones en mi caso, chabones, ¿no? De amores. Ese Claro. fue como un, bueno, basta, soy yo, como, no sé, hay algo que acá está mal. Ese fue uno, Mm, de un grito como, no entiendo nada, me la mandan porque no sé. Ese fue claro. uno, y después fue la salud. Siempre en mi proceso siempre estuvo muy ligada el cuerpo. Ese primer momento fue todo el sistema digestivo, el colon irritable, siempre estaba ahí muy presente y el relato era, siempre fuiste así, en mi caso la constipación, siempre fuiste así y yo iba a todos lados y nada, nada. Y un día fue un grito al cielo como, yo a veces llamo a esa sensación cuando te dicen lo que tenés que hacer, pero no te pasó, viste, por el cuerpo, que es como seguir la coreografía y que no sabes qué estás haciendo, pero tenés que seguir, como, anda por acá, anda por allá, pero no tenés ni idea de lo que estás haciendo. Bueno, yo estaba así. Claro, claro, Anda, claro. anda, tenés que hacer esta dieta, no, esto no, eso hace mal, entonces hace lo otro. Y no sé, toda la vida la pasé así. Sí, Y sí, ahí, porque aparte hay o sea, podés pasarte la vida realmente porque la cantidad de opciones y verdades que hay es interminable. es O sea, tipo, interminable. y cada Pero una para el que te la está contando es la posta. Digo, he pasado seguro, por eso, ¿no? De y cosas porque cada uno similares. cuenta lo que le hizo bien. Entonces Sí, va a decir, esta es la verdad. Y en mi sí, pero caso, también como una necesidad de encontrar lo que nos hace bien y de encontrar una verdad, en realidad, siento, ¿no? Como sí. más que realmente registrar lo que me hace y que eso llegue a quien tenga que llegar porque te vio cambiar, porque te vio que estás mejor y dice, che, ¿qué estás haciendo que estás mejor? Como, Buenísimo, Leo, porque eso fue lo que me pasó, claramente. Yo lo hice todo de callada. Yo no le contaba a nadie lo que estaba haciendo. Que no hice nada con el físico. Mi camino fue muy
Claro, espiritual, fue muy por otros planos, ¿no? Como de, no sé, llamarlo esotérico, no sé cómo decírtelo. Pero fui a los planos muy emocionales, muy profundos, muy de raíz, donde no es tan evidente, donde no hay mucha lógica. claro. Pero lo que empezó a pasar es, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó que cambiaste? ¿Por qué estás dibujando? Vos nunca dibujaste. Yo me acuerdo de mostrarle a mi familia, que era el testigo fiel, porque me conocen desde que nací, de los Sí, primeros sí, sí. dibujos, mostrarlos, y mi mamá se emocionó, mi mamá se puso a llorar, me acuerdo. Pero aparte era Wow, un llanto y como, ¿qué pasó? No era claro, que algo pasaba. Y bueno, yo la hice de calladita, pero bueno, estaba cambiada, ya no estaba haciendo la misma. Obviamente claro, amistades se alejan, otras se acercan nuevas, porque yo estaba muy cambiada, y yo estaba re claro. chocha. Había encontrado una cosa re linda dentro mío, que no se la podía explicar a nadie, ni quería, no quería mostrar, no quería hacer nada. Yo estaba en un éxtasis de placer conmigo. Y es eso, o sea, vos sentís que lo que te motivó a hacer ese cambio, esa transformación, fue el límite, digamos, corporal o físico de algunas incomodidades, como me contabas, Sí, digestivas. O sea, eso te motorizó a transformar desde otro lado. yo hice una pregunta. Esto es otra cosa. Como yo me hice una pregunta y la lancé al cielo, o sea, me acuerdo del momento, de la escena. Wow, Muy dramática, así, toda actuada, pero claro, la recuerdo. Y fue una rendición, como que no quise hacer más fuerza, no quise tener razón. Yo no entendía nada, entonces fue como, qué bárbaro. acá hay algo y mándenme todo lo que tengo que hacer y yo lo agarro. Y en ese agarrar era soltar en realidad, era como agarro y suelto, porque todo se me iba, o sea, cualquier plan que yo tenía perfecto se me borraba, se me sumaba. Ahí empezaba mis ganas con la arquitectura en barro. Ay, sí, voy a hacer esto con tal persona. El proyecto no funcionaba. Eh, Todo eran planes perfectos que se caían. Claro. Y bueno, nada, me entregué ahí. Qué sé yo, pasó así. El tema es que en ese vacío, por eso soy fan del vacío, soy la señora Obviamente. invierno. Me imagino que conoces el libro Vacío, sí. No, ¿En serio? ¿Que tiene un agujero en la tapa? no, ¡Wow! Uy, vas a flashear. pero es para Va, chicos, me parece. es para chicos. Supuestamente, sí. Sí, supuestamente sí. Pero de una mujer que se llama Anne Genaz, o algo así, no sé, Ay, creo lo que es voy a buscar. española. No, no lo Uy, conozco. no, espectacular. Me Bueno, encanta. la quiero, ya Bueno, fuimos señora socios. invierno, me estabas diciendo. No, eso, que soy muy fan del vacío, fan, qué sé yo si es fan, pero como que ahí hay mucha nutrición Sí, como que, y después cuando lo claro, ves, lo reivindicaste. claro, y ahí te das cuenta por qué muchas cosas nos cuestan tanto, porque no existe ese vacío, esa muerte. Es tan generosa la muerte, trae Mm, tanta vida la muerte. Y después cuando conocí la huerta, cuando ya llegué acá al Bolsón hace 4 años y ya me conecté con la montaña te pone, ¿viste? Te coloca, como que no te sí, deja sí, mucho distraerte. claro. Sí, ¿no? Y, y bueno, como que cuando estuve en la huerta y después te das cuenta lo que es el invierno, y ves todo lo que se hace en el invierno y qué necesario es el invierno, porque si después no se crece nada, si no hay un buen Sí, sí, invierno, no sí. hay un buen abono, no hay un buen compost, no te crece nada. Estás cansado también. Entonces, el Mm, descanso, el parar, regenera. Bueno, sí. nada, como que después lo vas ligando a cómo en la naturaleza existen estos ciclos y que cómo en la vida de uno, por una razón, o sea, hay una razón de la que el hombre, el ser humano, estamos como recordando, ¿no?
de volver a tomar esos tiempos naturales, y cada uno tiene sus propios ciclos, porque hay personas que se quedan demasiado en el parate y les cuesta quizás accionar, y hay otras personas que son y les cuesta parar. Entonces, el sano equilibrio de distinguir, y bueno, ahora que me estoy parando porque necesito descanso, o estoy parando porque me da miedo salir. Son esas preguntas que son llaves, ¿no? Como que son preguntas llaves y enseguida te hacen mover, para lo que sea, para ir para adentro o para ir para afuera. O frenar, claro, sí. Sí. Che, y me intriga, me dan ganas también de que nos cuentes un poco cómo fue esto que hablábamos, ¿no? Que te vieron cambiar y te pidieron tu medicina, o te pidieron, ¿no? Como que les acompañes, o cómo fue ese nacimiento de esta creatividad cíclica de tu trabajo actual, sí. como le llames. Sí, porque una cosa llevó a la otra, y sí, es como que es difícil a veces explicar de qué es lo que hago, pero bueno, hay tantas mujeres ya que a mí me encanta, porque era como estábamos separadas y ahora nos vamos juntando, porque las historias son medias parecidas en realidad. Claro. La verdad es que uno no llega acá porque tiene ganas, es porque la vida te empuja de alguna manera. Claro. Bueno, empieza con círculos de mujeres en mi casa a raíz de otra operación, o sea, fue, mejor dicho, otro problema del cuerpo, que fue un quiste en el ovario izquierdo. Y eso para mí fue un golpe muy duro, porque jamás pensé que había algún problema en esa zona de mi cuerpo, y siempre fui regular, ya usaba mi copita, regaba mis plantas con la sangre, yo estaba chocha con la luna y todo, y aparece este quiste. Y fue como un golpe. Pero al mismo tiempo aparece, bueno, en mi casa, en la casa Bolivia, había 2 habitaciones, una era la mía, y la otra, cuando se fue mi amiga, empecé a alquilarla a veces, o larga data, o a veces era más temporario. Y había llegado una chica que quería vivir ahí. Resulta ser que, bueno, no vino a vivir, pero porque a mí me internaron. Entonces, justo cuando me iba a encontrar con ella, fue toda esta movida de urgencia, y cuando le aviso que ya estaba en mi casa, que si quería, que la dejé repagando, que si quería, venga. Bueno, era Nati Luna, que le mando un beso, vive en México y estaba viniendo acá a Argentina, y resulta que ella, chamana, y hacía sanación de útero. Y fue como, y vino a mi casa, era como, ya está acá, ¿viste? Era todo muy, por eso digo, no me dejaron dudar nunca de que, que estaba todo bien. Claro. Y bueno, ahí empieza un camino que es el que hoy acompaña a muchas mujeres. Suelo ser la de las primeras veces de muchas mujeres, de estar entre otras mujeres. Se ve porque a mí me pasó así también. Yo fui más varonera siempre, entonces siempre era como la más masculina, la varonera. Y entonces me tocan ser la iniciadora y las entiendo porque me pasó lo mismo. Claro. Y nada, como la sensación es, llegué a casa, ¿no? Como la sensación de cuando empezás a hacer estas movidas, de encontrarte con el cuerpo, con el útero, con la potencia sexual, que va mucho más allá de un coito, de una relación sexual que es con otro, para otro, y todo es para el otro. En cuanto a la pose, la posición, en lo que si es lindo, si es feo, qué gusta, qué no gusta, como, bueno, todas unas cosas que nos atraviesan a hombres y a mujeres, no solamente a nosotras, y desde ahí, cuando encontrás esta energía sexual, en el caso de las mujeres en el útero, sentís, llegué a mi casa, llegué a mi cuerpo, acá estaba todo. Y te encontrás con toda la herida, con todos los dolores,
y con una liberación absoluta del cuerpo y del placer. Y quiero aclarar algo. Yo me curé de todo lo que me dijeron que no tenía cura. La Wow. endometriosis, que es el diagnóstico de este quiste, no tiene cura. Y yo soy una hincha bolas de que voy por la vida hablándole de esto a todas las mujeres, porque es una enfermedad muy silenciosa que la tiene la mayoría de las mujeres, porque se naturaliza el dolor. Y es el síntoma de la endometriosis, que como te duele y tomas ibuprofeno, ni te enterás. O te dan Claro. pastillas anticonceptivas. Entonces, y el colon irritable, que era lo anterior, hacía unos años atrás, también. Yo nunca más tuve ningún problema y no hice nada puntualmente de alimentación o de operaciones, nada, ¿no? Como que fue Wow. otra información que Por otro estaba lado. atorada en el físico. Una memoria, una inteligencia del cuerpo, que si lo sabes aprovechar te das cuenta que es perfecto que esté esa enfermedad. O sea, era como, y sí. Qué increíble. Y bueno, nada, ahí yo ya estaba, ahí ya nosotros, me acuerdo que vos ya estabas en el tema de cráneo sacral, que fue todo para la misma época. Yo en realidad estaba tomando sesiones de Sí, osteopatía, no estudiando aún. estabas ¿Sabes? empezando a estudiar. Porque No, me no. acuerdo que tenías ganas, ¿o no? ¿No que tenías ganas? ¿O algo No. así? Ay, yo me tenía Eso ganas. fue, yo empecé a estudiar en 2016-17, Ah, mirá. Ah, bueno, entonces pero estabas era un tomando. fanático, De pero era él, un sí, fanático de Raúl. sí, total. Uy, Raúl fue mucha gente después también que la mandé yo. Sí, 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 es que para mí es un sabio, este, en sus manos y su ser también, y es muy interesante eso, para hablar horas, pero lo empezaste a traer porque tuvo que ver en todo ese proceso o porque lo mencionaste. Porque apareció todo el tema del sacro, empezó a mover y a mí empezaron a tener sensaciones. Yo soy muy de sueños y nada, muy sensible, y empezó a venir como esa información y no sé cuánto pasó, no al toque, ¿no? Pero unos meses después aparece este quiste, Mira, que es como vos decías, es como decíamos antes que no se grabó, ¿no? Como en realidad el vacío lo que hace es que las cosas se puedan mover. Si algo no se mueve, se estanca, se pudre, como el agua. Entonces, cuando empezás a mover, la energía, la memoria, las cosas que tenés concretas, empieza a haber energía, es como la energía misma, ¿no? Que es con movimiento. totalmente. Y cuando le encontrás ese gustito a la muerte, al vacío, a Es un viaje confiar, de ida. Mm, te das cuenta que aparece más vida, que aparece más energía. No te cansás, no sé, como que entendés que estás muriendo, entonces te quedas ahí, me estoy muriendo, no hay que hacer otra cosa. Pero eso se aprende, esto es una práctica de volver a recordar eso, porque la tenemos, la memoria está en nosotros, eso está, sí, pero sí. nada, hay formas de activarlos. No sé, ahí es donde aparece cómo fue que yo empecé a transmitir esto a otras mujeres, ¿no? Y ahora hombres. Sí. También, allá vamos, hacia ahí, pero pensaba en esto de está la memoria y es solamente reactivarla, y está también la naturaleza haciendo, digamos, no solamente la memoria, ¿no? Como está también la tele, digo, si te pones a mirar la naturaleza, es como un video de que sí, todo el tiempo, es todos los años, hay cantidades de árboles que sueltan las hojas y cantidad de cosas, ¿sí? Bueno, ahí a mí me apasiona mucho la naturaleza y la agrofloresta, me parece un hay un suizo genio
que, que creó el término de agricultura sintrópica, no el término, una forma de agricultura, y observa eso, ¿no? Como la naturaleza a veces hace este, eventos climáticos que son una intervención en el bosque, por ejemplo, mata árboles, digamos, o de alguna forma, y eso genera vida. Y entonces el tipo imita eso. Y siento que es lo mismo, ¿viste? Como que es observar. Y, y de distintas formas vamos buscando la manera de entrar en sinergia en sintonía con eso, ¿no? Y reconectar, recuperar la memoria. Sí. Y bueno, ¿y cómo va ahí ahora sí, yendo para vos como una compartidora de esta sabiduría, de esta experiencia también, ¿no? Como, Y yo empecé a registrarlo en mí por esto que te decía de los procesos creativos, que estaba muy entusiasmada por esto que me estaba pasando, que nunca lo había vivido, de estar contenta con algo que salía de mí y no era para nadie, sino que yo decía que mis dibujos me curaban. O wow. sea, eran trances así que no sabía qué pasaba en el medio, entre que empezaba a dibujar y terminaba, y lo que salía muchas veces era horrible. Mm, Y me gustaba sacarlo. Como no eran intensos, qué sé yo, eran medio fuertes. Pero yo decía, todo esto tengo adentro, bueno, más, quiero que salga. Y me curaban, yo decía que sentía que me curaban. De hecho, ahí venían las caras de la gente que me conocía, que era como, ay, ¿qué te pasa? Y yo sentía que venía, claro, no sé, de un spa, no sé, me hacía re bien. Y ahí wow, empecé a registrar, qué maravilla. mucho después, que cuando tenía esa necesidad, estaba premenstrual. Entonces toda mi premenstrualidad empezó a cambiar, que es una fase en la que no está muy habilitado y que la vivimos muy mal las mujeres, y le empecé a encontrar un gusto a eso. Y dije, ¿qué onda esto? ¿Qué pasa acá? Y ahí me agarra como muchas ganas de investigar sobre los ciclos. Pero fue a raíz de esto, de notarlo en el cuerpo, que cómo los estaba viviendo yo. Y que era perfecto, o sea, la energía pasaba perfecta, que lo que me costaba y me obligaba a hacer en otro momento de mi ciclo, que era, me costaba un huevo, cuando estaba Mm, preovulando me salía así, tipo, tuc, 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 tuc. Entonces empecé a usar la energía bien, como, ¿para qué voy a hacer esto si no estoy para esto? Bueno, cuando tengo que hacer un trámite claro. y tengo que ir al banco a dar de baja al internet, voy cuando estoy preovulando. Y empecé a jugar con eso. Y bueno, en Qué ese bueno. juego o cuando tenía ganas de comer, o qué quería comer. Y en ese juego empezó a pasar que ya lo estaba contando, ¿no? Como empezó a pasar así. Después de participar de muchos círculos de mujeres en las que generalmente nos juntábamos lunas llenas y lunas nuevas, a veces lunas llenas, al principio fue mucha luna llena y después empezaron a pasar más lunas nuevas, me faltaba el proceso, como que no queda ahí solo, me faltaba como todo el ciclo. Entonces empecé a armar el ciclo entero. Perdón, una cosita. ¿Los círculos de mujeres empezaron a ser coordinados por vos o participabas de Cuando se círculos fue de Nati, mujeres? sí. Cuando se fue esta chica de mi casa, sí. Pero al principio éramos todas amigas, y a la amiga llamaba otra amiga, y éramos un Sí. montón ahí en Casa Bolivia. Sí, Y y hacían un poco lo que te había compartido esta Nati. sí, ya después ahí Ok. empecé a mezclar, ahí empezamos a improvisar, ahí empezó a salir mucho la danza, la Mira, respiración, vinieron, bueno, amigas que tenemos en común, bueno, que tienen una bendición en sus gargantas, y ahí empezaba a aparecer mucho la voz, y ahí empezamos a conectar esto de la garganta con el cuello del útero, o sea, todo eso sin saberlo, ¿eh? Hoy te lo digo con todos los años que pasaron hasta acá. sí, sí, Y, sí. pero pasaba eso, eran momentos solitarios.
y siempre me gustó escribir, entonces empecé a registrar. Me gusta la astrología, entonces hacía puentes con la astrología y con mis ciclos. Me gustaba ir mucho más para atrás, ciclos bien para atrás, ¿no? De 7 años, 3 años. Y como escribo mucho, ya tenía dónde mirar. Entonces, bueno, empecé a hacerme un mapa cíclico. Qué maravilla. Y el mapa cíclico, nada, es para todas y todos, porque los hombres, o sea, las estaciones y la luna nos afecta a todos. Las mujeres Sí, sí, sí. es el físico, el cuerpo y las hormonas. Sí. Así que bueno, ahí empieza. Y entonces cuando empecé a hacer esto de, a ver, seguir los procesos, empecé a hacer muchos objetos y juegos para mostrar, para explicar. Ahí nace el calendario. Ah, ya en ese momento. El calendario nace acá. Ah, ahí Nace va. acá en un invierno. En un invierno lo parí. Ajá. Ya tenía Qué algunas bueno. pruebitas y hacía muchos para mí, así en virome y todo. Y después lo saqué en un invierno. Y Ajá. bueno, y así es, y así lo comparto. Entonces, ahí esta chica Nati me había iniciado el chamanismo. Entonces, todo lo que tiene que ver con los elementos, el humo, ¿no? El fuego, todo, bueno, y ahí se integró totalmente todo. La creatividad, la arquitectura, Qué maravilla. la danza, y después me encanta ver eso, me encanta ver cuando acompaño, porque en realidad, ¿sabés qué pasa, Leo? Y ahora me pasa con los Sí, hombres también, que lo están pidiendo sí, y estoy ahí tanteando cómo es. Es que sí. lo que nos pasa es que recuperamos, eh, hay diferentes fases. Una es encontrarse con esto de la limpieza, ¿qué estoy limpiando? ¿No? Como que te encontrás con memorias muy ancestrales, que ni siquiera eran tuyas. Pero cuando llegás a tu vida, te encontrás con tu niño, con la fase niño, y Sí, ahí tenemos todo. O sea, lo que empieza a pasar es que, no, lo veo en hombres y mujeres, es una sí. vitalidad y una alegría que te hace sentir más vivo. Cuando podés ir a este lugar vacío, por eso insisto cuando uno accede con confianza a que podés morirte y que te están cuidando, que hay Mm, algo que te agradece que tires todo ese compost, te da más vida. Y eso no te lo saca nadie, esa experiencia. Y personas mm, muy mentales, personas prácticas, personas, no sé, hasta demasiado espirituales, pero que tampoco lo pasan por el cuerpo. No hay persona en la que no haya estado cerquita de estos procesos que no sientan que están vivos, porque murieron. O sea, es como murió esta parte y ahora me siento viva, vivo. Se me viene mucho una canción que ahora no me acuerdo la letra entera, pero de nuestro querido Nico Carmen. ¡Ah, Nico! Lo estamos muriendo, desalineados se llama. Lo, ay, no me acuerdo ahora, pero bueno, después la puedo linkear. Podría Este, musicalizar esta situación. Y el chocho, ¿eh? sí, de una. Ay, le Che, mandamos un y besito. sí, y, y bueno, y esto de que empiezan a aparecer los hombres, y porque es un desafío, me imagino, por un lado porque no sos hombre, por otro porque no tenemos esta cuestión física cotidiana, mensual o más o menos mensual, este, de todos esos momentos bien corporales y sentidos así de la ovulación, ovulación, premenstrualidad, menstrualidad, menstruación. Este, bueno, y es como
es otro universo que no está para nada tan explorado como el femenino y como el de la mujer. ¿Cómo fue ese proceso en que te empezaron a preguntar, a pedir por qué solo para mujeres? Y bueno, y cuando empezó a suceder que te entregaste también a que participen. Cuando anunciaba que se abría un taller de creatividad cíclica lunar, así la llamé a este ciclo de 4 encuentros, me empezaron a preguntar hombres. Por el título, creatividad cíclica, les llamaba mucho la atención. Entonces, y los hombres decían, y nosotros, y nada, yo no estaba lista, porque estábamos trabajando mucho en el cuerpo, o sea, las mujeres, aún teniéndolo en el cuerpo, no te creas que todas lo vivimos naturalmente, o sea, es una tarea larguísima. Y empecé a hablar con niñas, empecé a hacer charlas con las nenas, porque es muy necesario que les llegue de entrada otra información, que empieza un ciclo acompañando la naturaleza, ¿no? Como que... bueno, eso es para otro... Sí, se abre más, sí, porque es muy grande. Entonces, cuando las mujeres estamos dándonos el espacio, que cuesta mucho permitírnoslo, a explorar ahí, empieza a pasar varias cosas a la vez, porque empieza a despertarse enojos, empiezan a despertarse heridas, y cuando empieza a aparecer toda esta libertad del cuerpo, es como, ¿y dónde lo encajo en la vida real? Porque afuera está todo, sigue todo armado, y acá en el círculo es maravilloso. Y después salgo de acá y ¿cómo hago? Y escuchás una frase que la escuchás todos los días y ahora ya no la podés escuchar más. Es como, ay, no, eso ya no puede ser, no podemos hablar más así, esto no se dice así. Empiezan a pasar esas cosas. Sí. Entonces cuando, bueno, ya me sentía como lista, lo que pasó fue que hice mixto, como una introducción, como algo tranquilito, aunque no tan tranquilito, pero a hombres y a mujeres. Y me encantó. Ahí dije, listo. ¿Y a los hombres? Ya estoy, por eso, ya estoy lista, porque ellos, era hermoso porque es la misma sensación, llegué a un lado, llegué acá, llegué a mi cuerpo, llegué a mi vida, están mis abuelas, están mis abuelos, tengo todo mi árbol entero en mi cuerpo, ya lo viven, lo sienten. Y fue maravilloso, y fue re lindo que pregunten, fueron los que más se quedaron preguntando, con unas ganas locas de saber sobre sus propios ciclos. Muchos eran personas creativas, hombres músicos, audiovisuales, había un par, y entonces, nada, viste que el proceso creativo a veces es muy caótico, es caótico, tiene que ser caótico. Y entonces, bueno, como les gustó esto del mapa lunar, como tirar ahí las coordenadas para empezar a registrar los ciclos, y me encantó. Y después empezaron a insistir más, y yo decía, no, hasta que un día dije, bueno, dale. Y fue así de investigación, ¿no? Todavía no. Fue de investigación porque es distinto. Claro. Sí. Es distinto cómo lo viven, qué pasa con el cuerpo, cuáles son las heridas del masculino. Es distinto cómo viven el proceso, o sea, no es ni mejor ni peor, pero es muy distinto. Me gusta igual eso, me hizo bien estar con hombres ese tiempo porque me despertó así como una energía muy masculina copada, así activa bien, como con dirección. Claro. Y bueno, nada, yo siento eso, Leo, que hay algo, ¿no? Porque a vos también te veía que tenés ganas de esto de juntarte con hombres. Ellos mismos me dicen, o los que hablo,
que cuesta reunirse entre varones solos y abrir el corazón, ¿no? Hablar de las emociones, de lo que les pasa, se sienten incómodos o ridículos, o nada, empiezan a aparecer esas cosas y está buenísimo que las digan, porque justo es Sí, lo que estamos barriendo, ¿no? Como, nada, sí. reconocerlo, porque entre las mujeres también, ¿eh? No te creas que es fácil Sí, sí, sí. todo lo que es la No, yo creo que... competencia. Ujú. Sí, yo creo que en realidad están como un poco más avanzadas en un proceso, pero que en algún lugar, y es quizás polémico decirlo, pero no es tan distinto. Hay algo, o sea, es, hay cosas distintas, por supuesto, porque somos distintos, y, y para mí es algo maravilloso y que es para reivindicar, digamos, nuestras diferencias. No, para mí no es el camino ir por la igualdad. Ahí hay para también como trabajar mucho, me parece. Sí. Eh, pero, pero me parece que eso es como, sí, tenemos vivencias distintas, pero esto de la competencia y la cooperación y la vergüenza y el machismo y el sostener ciertos modos porque son los que aprendimos, no sé, un montón de cosas son similares también, ¿viste? Eh, Me parece que tienen más allanado el camino en un aspecto y menos en otro, y nosotros al revés. Eh, Y que pero la sí, lo verdad de es que nos reunirse, extrañamos. Yo lo que siento entre los hombres, que nos extrañamos entre nosotros, como si tuviésemos un recuerdo que alguna vez fue diferente, que alguna vez estuvimos cada uno con su opinión. diferencia, pero integrados, ¿no? Como Sí, yo, no sé, es lo que siento y también lo que veo. Eh, para mí, compararnos todo el tiempo, porque muchos de los hombres es como, ¿y cuál es nuestro ciclo? sí, Eh, Investigamos sobre las hormonas, por ejemplo. Las hormonas masculinas tienen otro funcionamiento, de hecho son sí, anuales. Por ejemplo, nos enteramos que los espermatozoides se regeneran cada 3 meses. No tenemos, mueren y hacen el proceso de renacimiento en el testículo más o menos 3 meses, o sea, es más estacional claro, todo lo que nosotros vivimos en un mes. Y bueno, nada, la testosterona, que es resolar, o sea, arranca con el día, disminuye la noche. Eh, claro. y cuando investigas sobre la testosterona te muestran que es la rudeza y tomar testosterona para tener Ah, músculos y que, bueno, es está bueno investigar porque ves también cómo está encarado, ¿no? Eh, claro, ¿Y de dónde? Son generalmente clínicas de fertilidad y cosas de deporte. Está solo ahí, en páginas que hablan de eso. claro. Eh, y después, bueno, fuimos investigando, pero aceptar el misterio femenino que nunca, por ejemplo, hay una ficha que cayó que es el hombre nunca va a saber lo que es tener un bebé en la panza. No Ujú. lo sabemos, pero ese misterio no lo va a vivir en el cuerpo. No, 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 Y eso generó varias grietas en la vida, porque ese misterio lo podés tomar como un misterio y no necesitas tener el misterio. Sucede, y gracias por sí, eso. Y después ajá, está el tomar. Entonces, como yo no lo puedo tener, vos tampoco. claro. Y eso pasó con Sí, el femenino. o yo controlo de qué manera eso sucede, Ni ¿no? hablar. Digo, la gran cantidad de obstetras Sí, hombres sí. y la transformación de la forma de parir por,
tal cual. Porque el rey Entonces, lo quería ver salir. sí. Eh, Entonces, querer saber el sí, hombre cuáles son los ciclos comparándose con los de las mujeres va mal, porque nunca van a tener el ciclo femenino, porque no tienen su cuerpo, sí, 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 sí. pero tienen el suyo. Entonces, esa es Sí. como, bueno, esto es nuevo, como empezaron mujeres a investigar sobre sus cuerpos y sus heridas y sus ciclos. Los hombres tienen, estaría bueno que empiecen a hacer eso ustedes, no que una mujer se los diga, porque yo no sé cómo lo vive el hombre, cómo es su ciclo. Me encantaría que lo cuenten. Yo sé que conviviendo en pareja con un hombre y viviendo, ella me conoce con todo esto encima, ¿no? Entonces como la naturalidad del ciclo hace que, sobre todo estando vinculado sexualmente con alguien, hace que todo eso sea, es una energía que está ahí sin necesidad de nombrarla. Es como, Ujú. está en el aire, ¿no? Nada, está como está el día nublado, el día sol, que el hombre vive el Sí, ciclo femenino a través de la mujer que tenga cerca, no necesariamente con una mujer, su pareja mujer. sí, 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 sí. Eh, y después, bueno, la herida femenina no es la misma que la herida del hombre. Y ahí Ujú. fue, no te digo que es así como si fuese un título, pero aparece como un titular, esto de la mujer está recuperando el cuerpo, la sabiduría del cuerpo, y el hombre el corazón. Mm, mira, Porque para hacer lo que tuvo que hacer, tuvo que tuvo que apagarlo. dejarlo, Y sí, lo claro, tuvo que desenchufar. sí. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? Para ir a la guerra y volver y ¿cómo hacía para, o sea, la pasamos mal todos, esto no es de hombres, o sea, fuimos todos Sí, sí, víctimas de sí. la situación y todos también nacen de una mujer, o sea, no, todos venimos de madres y de mujeres, entonces es algo que está bueno que empecemos a hacernos responsables del cachito de historia que nos toca a nosotros, a cada uno, ¿no? Sí, sí. Sí, también algo que a mí me vuela la cabeza es que es cómo hicieron y cómo hacen también, ¿no? Como digo, hay muchos hombres y hay muchas mujeres que hoy en día ejercen la violencia a ese nivel similar al de la guerra, a las guerras de otros tiempos, y que lo hacen cotidianamente y estamos conviviendo, ¿viste? En distintos eh, momentos qué sé yo, de en qué pensamos, en qué sentimos, en qué atravesamos el cuerpo, y, y es re loco eso, que simultáneamente haya personas transitando cosas tan distintas, y también se me une un poco con esto que hablábamos por privado, de, porque que es algo que yo pienso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se expanda el círculo de personas que pensamos en estas temáticas y que tenemos ganas de estar mejor y de encontrarnos y de reencontrarnos a cada uno consigo mismo y con las demás personas, ¿no? Eh, y ahí vienen estos como páginas como privilegiados o estas cuestiones de eso, ver de qué manera llegar a ciertos públicos que no o sea, que no están para escuchar esta charla, ni a palos, y que está bien, y que así sea, es parte de este momento, y, pero que está bueno también que nos interrelacionemos, ¿no? No sé, Y para mí digo, se me viene. como, yo me imagino a mí, escuchando una charla así, hace unos años atrás, cuando todo esto a mí no me había pasado, y me pasaba de costado. A mí la información Claro, estaba al lado. claro, Siempre cuento lo mismo. De la tropa, ¿conocés la comunidad que está en Ciudad Universitaria? sí, Bueno, toda mi carrera estuvo Velatropa ahí. Yo fui cuando ya vivía en el Bolsón, la fui a visitar.
O Claro, sea, claro. estuvo siempre ahí. Estaba ahí, Sí, atrás del pabellón, y yo nunca fui. sí, sí, sí. No estaba lista yo Sí, para que, esta información. claro. Y después, Cuento un cuando poquito llegó, que es una, ¿eh? no, que fue digo, para quienes no la conocen, era como una comunidad ahí que Y exploraban la una tierra bioconstrucción, recuperada ahí de Ciudad Universitaria, donde funciona, de todo, pero sobre todo empezaba la permacultura, todo lo que era el compartir saberes de permacultura. sí, que hoy Y, en día ya no existe, bueno, ¿sí? ¿Ya la lo sacaron? tomó ahí, ¿Posta? sí, Ah, después te cuento, pero sí, 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 me sí, sí. mataste. Bueno, ¿ves? Estas son las noticias que decís, bueno, 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 hay que seguir, hay que seguir. ¿Viste? Pero bueno, Tremendo. entonces que eso Bueno, te pasaba por al lado y que, sí, sí, que hoy en día esto que vos tenés para compartir o lo que yo le pasa por al lado a un montón de gente. Y claro, es no, como esos libros que volvés a leer y decís, esto decía yo que entendí en esa época, ¿no? claro, Para mí son momentos, lo importante qué sé yo, lo que me sale más genuino de decir es que hagamos lo que nos sale hacer, que no importa a quién le llegue, es como esta charla que hoy tenemos, no la hubiésemos tenido nunca en casa, qué sé yo, como que ahora nos sí, sí, encontramos sí, en este momento y con toda la experiencia que pasamos, cada sí, uno con su historia, y mismo los hombres, es como, yo lo veo en generaciones. ¿Vos cuántos años tenés, Leo? 34. Bueno, de tu edad, yo tengo 40, pero en esa franja es increíble la diferencia que hay. O sea, de los chicos de mi edad, lo veo acá en los pibes que vienen al Bolsón, que muchos vienen a estudiar, que son de todas partes de Argentina y de afuera también, ¿no? Pero que tienen otra cabeza, hay otro corazón ahí, Mm, y hay muchas cosas que ya no las tienen. Para mí hay algo con lo que ya vienen y que son estas nuevas maneras, nuevas ujú. inquietudes y también cómo se rebelan contra lo que tiene que ser un hombre o lo que tiene que ser una mujer. Vos imaginate que un hombre sensible y que no tenía que encarar a una mina, antes era un pelotudo, ¿entendés? Sí, 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 Porque ser hombre es eso. Y todo lo que es sí, como conquistar a una chica es como hay que trabajar, hay que convencerla. Y sí, vos, sí, sí, y eso es con lo que venimos nosotros. O sea, ¿cuánto estamos hablando? De 6 años de diferencia de vos y yo. sí, 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 Y bueno, hacer esos planteos ya es una revolución, ya que lo pusimos en el título. totalmente. Sí, sí, y es muy loco también cómo es todos esos niños de entre 10 y 20 años, por ejemplo, Sí, que tienen ahora, fueron criados por personas que hoy en día tienen 40, 50, sí. 30, y, y cómo hay algo que se mueve, ¿no? Igual, Sí, se mueve aunque, solo. sí, 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 O mismo los más se chiquititos. mueren. Te hacen una pregunta que te dicen unas verdades que te quedas así tipo, bueno, lo retenés, no te Sí, lo sí, sí. olvides, ¿eh? No te lo olvides. Eh, sí, está bueno para mí empezar a hacerlo, sobre todo me pasó a mí, desde las mujeres, convocar esto, ¿no? Como, no, yo estoy compartiendo lo que a mí me hizo bien, estoy compartiendo esta forma que encontré como mi medicina y que sigo, o sea, es un ida y vuelta constante. Esto Sí, ya sí, está, sí, ahora vos a otra mujer. Y no es que hay una que sabe, no, nos vamos tejiendo y a la más chiquita, a la más grande, en tu casa, sobre todo en tu casa, que es lo más difícil. Y los hombres lo mismo, porque es lo que yo veo, es como que hay, nada, para mí está empezando, pero está medio sí, intermitente, ¿no?
como, Mm. como que un poquito, pero es 10 para adelante, 6 para atrás. Como que cuesta Sí. sostener la intensidad Mm. de esa energía femenina que te invita a ir hacia abajo. Como que no es muy cómodo ese lugar. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y ese mandato lo tiene el hombre. Es el proveedor. Si no estoy yo, no se come en esta casa. Pero eso es nada, eso es un paradigma, que es lo que tenemos que ir desarmando. Ujú. Dejarlo morir. Sí, dejarlo morir. Por el bien Bueno, de ¿te todos. parece que lo dejemos por acá y Dale, nos reunimos dale, la en tiramos otro esta, momento? la tiramos a, Dale, a las redes y bueno, y la seguimos. Gracias, Leo, me dale. encantó verte y charlar. Muchas gracias, Gracias, igualmente, besitos para allá igualmente. a todos. Buena Buenas noche, que lo noches, chau, disfruten. chau. Bueno, chau, Chau. chau.